han venido dando cuenta, hermano, el Señor nos ha estado dirigiendo a todos nosotros y nos ha inquietado a nosotros nuestro corazón que nosotros tenemos que ser una iglesia de oración. Tenemos que ser una iglesia de oración, una iglesia de adoración, una iglesia que realmente cumple la palabra de Dios. Una iglesia que no deja de hacer lo que está haciendo por dejar de las cosas. Estamos queriendo dejar a Dios. Y nos hemos dado cuenta que nos ha estado guiando paso a paso, nos ha ido enseñando paso a paso, nos ha ido como mostrándonos cuál es la verdadera realidad en la vida espiritual de una iglesia. Cuando estás escuchando esa alabanza, que tu espíritu descienda, que aquí veamos tu presencia, y el Señor, esa alabanza me llegó. Porque aquí ante nosotros, cuando vemos poquitos, que mucha gente dice que es de esa muerta, que porque no hay manifestaciones, porque no hay locuras, que porque no hay. Yo quiero decir, hermanos, que aquí miramos la presencia del Espíritu de Dios. Aquí estamos ridiculizando al Espíritu de Dios, manifestaciones absurdas que la gente vea que, ay, Señor, el Espíritu está moviendo porque esta persona salta y brinca y salta con una cabra. No, aquí cuidamos la presencia del Espíritu de Dios. La respetamos, la ignoramos, quedan hermanos que siempre vamos a estar rendidos a la voluntad de Dios y de Santo Espíritu. Mauricio nos ha estado enseñando y hemos visto que el tema que ha estado tocando es muy importante para nosotros, porque es algo que estamos viviendo como iglesia. Estamos viendo que los tiempos han cambiado aún el Evangelio, los tiempos han culturizado el Evangelio. La cultura no puede ir por encima del Evangelio. El Evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Evangelio es el mismo en Colombia, en China, en Japón, en Rusia, en Zambia, es el mismo Evangelio. Pero la cultura no puede ir por encima del Evangelio. Como iglesia nosotros tenemos una gran responsabilidad, tú y yo, una responsabilidad, hermanos, de que antes de enseñar la palabra de Dios tenemos que aprenderla. ¿Verdad? ¿Eso quién lo dijo? Esdras. Ella lo dijo. Que tienen que primero leerla, aprenderla, practicarla, ponerla por obra en su vida para luego enseñarla. Y es necesario, hermano, que lo hagamos. Desafortunadamente hemos hablado aquí en una oferta que una verdad a medias es una gran mentira. Y desafortunadamente el Evangelio del Señor hoy en día está viendo que están dando una verdad a medias, pero lo que decimos, si es una verdad a medias, es una gran mentira. Entonces, en otras palabras, lo que están dando es una gran mentira al pueblo y están engañando al pueblo. Hoy, el Señor me puso en mi corazón de comentar y predicar algo sobre una tradición, una creencia que ha estado en el pueblo cristiano. Aún cuando yo me convertí al Señor y recién, con varias situaciones, alguien decía y escuchó predicas que dicen: les voy a dar la famosa línea directa de Dios. Porque Dios tiene una línea directa. Y yo no voy a dar un número para que llame directamente a Dios para que le conteste que conceda milagro. No sé si ustedes han escuchado la famosa línea directa de Dios. Jeremías 33. Exactamente. La gente dice: le voy a dar la línea directa de Dios, es Jeremías 33:3. Y la gente dice: uy, voy a llamar. Y claro, entras a ese pasaje. Y es un pasaje tremendo, es un pasaje que muchos quieren oír y muchos desean que se salga en su vida. Pero hermanos, como hemos venido hablando y hemos sentido en su corazón que nuestra congregación se tiene que estar dirigida a cuidar el Espíritu de Dios, a cuidar su presencia, a cuidar su palabra, a que necesitamos andar en el Evangelio del Señor, no andar en fantasías, ni cuentos, ni chismes de viejas con esa palabra, sino andar en el Evangelio, andar siempre pisando fuerte en la palabra del Señor, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino seguir con nuestra mirada puesta en el Señor. Entonces, Jeremías 33 es uno de esos versículos, hermanos, versículos bíblicos muy conocidos por los cristianos. Yo diría que la mayoría, por decir todos, tienen ese conocimiento y conocen. Cuando dice Jeremías 33:3, tenemos que decir: ah, clama a mí, ¿verdad? Entonces, la pregunta sobra que por qué es tan llamativo este versículo. Pues simplemente porque en ese versículo se encuentra una maravillosa promesa, se encuentra una promesa gloriosa que a todos nos gusta escuchar. ¿Y cuál es? Yo te responderé, ¿verdad? Como dice: no, yo quiero pedir a Dios para que Él me responda. Yo quiero
orar y pedirle a Dios para que me responda. Ese versículo habla de eso, que Él nos responderá. Pero necesitamos, hermanos, tener en cuenta y entender que este versículo, aparte de ser una poderosa y una maravillosa promesa que el Señor nos responderá, este versículo, primeramente necesitamos entender que es una invitación a la oración. Es una invitación que nos hace el Señor a la oración, a una oración con un corazón sincero, con un corazón completamente sincero, sin estar esperando, esperanzado que Él vaya a responder con lo que nosotros queremos o más de lo que nosotros queremos. Necesitamos entender que es una invitación a una oración con un corazón rebosante de ¿qué? De fe. Estamos seguros que Él nos responderá ¿a qué? A nuestro clamor, porque eso dice el versículo. Entonces, el versículo es una exhortación de volvernos a buscar ¿a quién? A Dios. De que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes necesitamos, hermanos, volvernos ¿a qué? A buscar a Dios. Este es un versículo que me está recordando la verdadera importancia, la verdadera necesidad de la oración en la vida de todo creyente. No es simplemente decir, sí, yo oro y sí, yo estoy orando. No, es que nos está recordando la importancia, la necesidad, que es algo primordial en nuestra vida. Porque hablamos, lo que la pastora nos comentaba hace un momento, la palabra de Dios no solamente viene a sentarnos a escuchar al pastor hablar, la palabra de Dios es mucho más que eso. La palabra se está conformada, hermanos, por la alabanza, la oración, la entrega, el sacrificio, la meditación. O sea, son muchas cosas que nosotros debemos de colocar en práctica en nuestra vida para que realmente podamos escuchar y entender lo que el Señor nos quiere hablar. Bueno, hemos venido compartiendo, enseñando e insistiendo. Yo diría que insistiendo, porque hemos estado insistiendo de alguna manera, de otra forma, invitando a las personas, colocando ejemplos. Hemos venido insistiendo en la iglesia la importancia de la oración en la vida cristiana. Bueno, nosotros hemos venido mostrando, no por nuestros propios deseos, sino basados en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y nos quiere mostrar. Todos sabemos, hermanos, que para nuestra vida, la mayor prioridad de un creyente, de un cristiano, es tener ¿qué? Una relación con Dios. Porque un creyente sin una relación con Dios, pues no es nada. Entonces nuestra prioridad en la vida debe ser y tiene que ser una relación con Dios. Y que una de las mejores maneras para nosotros crecer en nuestro caminar con Jesús, ¿saben cuál es? La oración. La oración. Porque es que tú no puedes conocer a alguien sin compartir, sin hablar, sin dialogar. Tú no puedes decir, el corazón de esa persona es bueno si nunca has hablado con ella, si no has compartido con ella. Bueno, orar a Dios nos acerca a Dios. Orar a Dios nos acerca a Él. La oración abre la puerta, ¿para qué? Para que nosotros entendamos y recibamos su palabra. Para que nosotros recibamos su consuelo, su consejo. La oración nos fortalece nuestra fe, nos ayuda a ver y a entender las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero solamente a través de la oración. Al orar, sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando tú oras y te dispones verdaderamente a orar de corazón, hermanos, vas a sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Vas a sentir el poder del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que su presencia nos llena de gozo, de valentía, de paz. ¿Para qué? Para creer y obedecer al Padre y para poder continuar adelante en todo momento, sin importar las circunstancias, viviendo siempre bajo la voluntad de Dios. Yo quiero repetir eso para que tengamos en cuenta. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos recibiendo su consejo, su ayuda, pero nos está fortaleciendo nuestra fe. Eso nos ayuda a entender las bendiciones que tiene para nosotros. No solamente lo que yo le pida, eso es las bendiciones que Él tiene para nosotros, hermano. Entonces, cuando nosotros estamos orando al Padre,
es el gozo, es el Espíritu Santo en nosotros y nos llena de gozo, de paz, nos llena de valentía, nos hace crecer y creer. ¿Para qué? Para obedecer al Padre y continuar adelante nosotros en todo momento, en todo lugar, sin importar las circunstancias. Esa es la fe. Yo continúo adelante sin importar las circunstancias. Porque es que, hermano, yo he escuchado que se dice, no, es que para el Señor no hay imposible. Y yo creo que para mí es imposible, es cristiano. Y comienzan a caminar, pero cuando las cosas no salen como los cristianos quieren que salgan, comienzan a decir, Señor, como que los dioses son imposibles, pero eso como que está quedando difícil. Entonces, hermano, necesitamos entender que cuando nosotros oramos de corazón, el Espíritu Santo nos llena de gozo, de paz y nos da esa manera de crecer que nosotros podamos para poder seguir andando en nuestras necesidades, en todo lo que estamos viviendo, sin importar qué la situación. Al orar, nosotros estamos abriendo la puerta para que la palabra de Dios entre y penetre en nuestra vida. Hemos estudiado varios libros de oración, varios tipos de oración. Hemos visto que para el Señor Jesucristo era una prioridad buscar al Padre de oración. Vimos que la palabra de Dios Él nos dejó la oración modelo que conozco el Padre Nuestro. La semana pasada dijimos que vimos cuando los discípulos decían, Señor, enséñanos a orar como han enseñado a sus discípulos. Hemos compartido, hemos visto, hermanos, la necesidad de la oración en nuestra vida. Y hemos podido comprobar en nuestra propia vida que la oración es verdaderamente un arma poderosa que Dios nos ha dejado a nosotros, sus hijos. La oración es un arma poderosa que aún el enemigo sabe qué poder tiene esa arma, que no nos ayuda ni nos permite estar orando, sino que cuando vamos a orar comienza a distraernos, a colocar una cosa y otra cosa. Pero hermanos, la oración es un arma poderosa que se va a colocar en tus manos y en mí. Entonces, ¿cuál es la recomendación del apóstol Pablo que dice a los tesalonicenses? ¿Recuerdan? El apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta, versículo 5, capítulo 17 y 18, el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Orar sin cesar, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda situación. O sea, orar sin cesar y denle gracias a Dios por lo que está viviendo, por lo que está atravesando. Denle gracias a Dios, ¿por qué? Porque lo que estamos pasando es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y no es casualidad que el Señor nos esté dirigiendo, hermanos, a que seamos una iglesia de oración. No es casualidad. Como decía la pastora, nosotros no estamos copiando ningún modelo. Estamos diciendo, el Señor está diciendo que hagamos esto, nos está diciendo que la palabra de Dios nos dice orar sin cesar. Y como iglesia nosotros, el Señor está diciendo a que seamos una iglesia de oración. Necesitamos, hermanos, solamente mirar a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para darnos cuenta esta semana, sin ponernos de acuerdo, porque no nos ponemos de acuerdo, la alabanza, los temas de la alabanza, los temas de la oración que hace César por la mañana a las 6, los temas de la predicación, todo ha ido encajando aquí a la oración. El viernes estuvimos orando por Jeremías 29:13, ¿se acuerdan? ¿Qué decía Jeremías 29:13? Exactamente. Estuvimos hablando sobre Jeremías 13 cuando decíamos que si buscamos a Dios de todo corazón, que si buscamos a Dios en oración, que si nos entregamos a Él a buscarlo, verdaderamente Él va a estar contestando nuestra oración. Y hoy nuestra porción bíblica que vamos a estar estudiando es Jeremías 33, pero no solamente 3, sino Jeremías 33 del 1 al 3. Como he dicho y hablado siempre, hermanos, que no tenemos compartir ni hablar ni de solo versículo. Porque no, necesitamos mirar el contexto de su versículo, lo que hablaba, lo que pasaba, mirar antes y después de que salga el Señor, porque si sacamos un versículo solamente lo que queremos decir, vamos a decir una verdad a medias. Entonces, Jeremías 33, 1 al 13. Pero antes de eso,
yo quiero decirles, hermanos, y que pensemos, si no la verdad, una persona que ora es una persona que reconoce dos cosas importantes en su vida, dos cosas importantísimas. La primera, reconoce que siempre van a existir cosas o que van a suceder eventos que no están completamente, que están completamente fuera al alcance de nuestra vida, ¿verdad? Es una persona que ora, que reconoce que hay dificultades, situaciones, que hay eventos, que hay cosas que van a existir, que van a pasar, que están completamente fuera de nuestro control, que no lo podemos controlar. Y la segunda cosa es que sin la ayuda de Dios nunca podremos superar esos eventos que buscan desviarnos de la voluntad de Dios. Esas dos cosas tienen que estar en el corazón tuyo y mío como creyentes. Y por eso es que oramos, reconociendo que lo que hay, lo que está pasando, yo no puedo mejorar ni lo puedo arreglar. Pero reconocemos que sin la ayuda de Dios no podemos seguir adelante. Entonces, en esa grandiosa y maravillosa y poderosa promesa, eso es lo que primero que nosotros encontramos en Jeremías 33. Una invitación formal de buscar a Dios, de clamar en oración a Dios. Entonces, el primer paso para iniciar una relación, una conversación, una relación entre dos personas es comenzar una conversación. Y esto es lo que está tratando de hacer de nosotros. Tenemos el primer paso. Porque quiero decir una cosa: el Señor ya dio ese paso hace más de 20 años. El Señor ya dio ese paso para hablar con nosotros, para mostrar su amor, su bondad, su misericordia. Está esperando que tú y yo demos ese primer paso para que podamos comenzar una relación íntima y personal con el Creador. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 33, versículos del 1 al 3. Tenemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a ir leyendo y estudiando por orden cada versículo antes de llegar a la promesa, a la famosa promesa, para ver lo que el Señor nos quiere enseñar paso a paso. Recordemos, hermanos, que toda bendición tiene una causa y un efecto, o sea, toda bendición tiene una condición. Leamos nuevamente el primer versículo. Dice: Vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando aún el preso en el patio de la cárcel. Dice: Vino palabra de Jehová ¿a quién? ¿A quién vino la palabra de Jehová? A Jeremías. A Jeremías, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber quién era Jeremías. Es importante, hermanos, nosotros mirar y como situarnos en el contexto de lo que está pasando. ¿Quién era Jeremías? Jeremías fue un profeta enviado por Dios al reino de ¿qué? Al reino de Judá, con el consejo y el mensaje para que ellos volvieran su corazón a Dios, o como castigo los caldeos caerían sobre ellos, ¿verdad? Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10, nos habla del llamamiento de Jeremías. Dice el versículo 4, dice: La palabra del Señor vino a mí y le dijo: Antes de formarte en el vientre ya te habías elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Pero Jeremías no creyó. Y Jeremías respondió: Señor Dios mío, yo soy muy joven y yo no sé hablar. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: No digas soy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo ordene que tú digas, y no vas a temer a nadie, porque yo estoy contigo para liberarte. Y lo afirma que el Señor. Bueno, entonces lo primero que vemos aquí en este versículo es que el profeta no se hace. El profeta nace con un llamado. No estoy criticando ni tengo derecho a criticar, pero hoy en día están de moda las academias, escuelas de profetas. Escríbete en la escuela de profeta y ven y comienza a predicar.
Yo no respondo la palabra de Dios. Lo que encuentro es que el Señor escogió desde el vientre de su madre a Jeremías. Dice la palabra de Dios, dice, antes de que te formara en el vientre y yo ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías no tuvo que ir a una escuela de profetas, porque en Jeremías estaba el llamado del Señor. Y continúa diciéndonos, por segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. Y algunos se preguntarán, pero ¿cómo así que estaba preso Jeremías? Si Jeremías era el profeta, acabamos de ver que Jeremías era el hombre que Dios escogió desde el vientre de su madre y desde antes de que naciera. Entonces, ¿cómo es que va a estar preso? Y sí, verdaderamente el profeta Elías estaba preso, pero hermanos, no porque fuera un hombre malo que había hecho algo indebido, no porque hubiera cometido un delito, no estaba preso por maltratar a nadie, no estaba preso por robar a nadie, sino él estaba preso única y simplemente por predicar la palabra de Dios y decir que la verdad. Y eso no solo ocurrió en esa época. Yo quiero que nos contestemos a esta época. Vamos a darnos cuenta que lo podemos ver hoy en día en nuestra época, hoy en día en nuestra sociedad. Cuando tú y yo, o el varón de Dios, o el llamado de Dios, se para a predicar la palabra de Dios, se para a predicar la verdad de Dios, hay gente que no está bien con el Señor. Y esa palabra les molesta. Porque eso es lo que hace la palabra, redarguir, confrontar, enseñar. Entonces, tú te paras a hablar la palabra de Dios, y si te paras a hablar de Dios con compromiso, que vas a hablar la verdad, la gente que no está bien con Dios, la gente que está andando en desorden, en pecado, se van a sentir mal y les va a molestar. Y por esa razón es que muchos no dejan de hablar. Por esa razón es que muchos van de la iglesia. Y comienzan a hablar mal del pastor, de la pastora, del hermano, de qué. Hermanos, que tengan por seguro que nunca les vamos a caer bien a todo el mundo. Porque, como dice una canción, no somos moneda de oro. Nosotros tenemos que ir con la palabra y con la verdad. Confrontar, enseñar y manifestar si las personas están andando en el orden o en el orden de la palabra. Entonces, porque cuando nosotros hablamos la verdad, Señor, y le decimos a la gente y le advertimos del pecado en que están viviendo, están llevando sus vidas, se molestan. Y eso fue lo que le ocurrió exactamente al profeta Jeremías. El profeta Jeremías era llamado el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él había advertido con sus lágrimas, con su sentimiento, con su sufrimiento, lo que él tenía en su corazón. Él ha advertido al pueblo durante 40 años, duró advirtiendo al pueblo de Judá y de Jerusalén. ¿Para qué? Para que ellos no fueran destruidos. Él les decía con lágrimas en los ojos, van a ser destruidos. ¿Por qué? Por sus pecados. Ahora es el momento que se conviertan, ahora es el momento que se den del pecado. Pero no hicieron caso y él lloró durante 40 años en el santo. Pero ahora en este momento que estamos hablando, ya los ejércitos de Babilonia estaban en la muralla de la ciudad, o sea, ya se había empezado, ya se iba a cumplir la palabra de Dios. Entonces, nos queda en cuenta quién ordenó su encarcelamiento. En el capítulo 32, encontramos que el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. El versículo 3 dice claramente, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto ¿qué? En prisión. ¿Por qué lo puso en prisión? Simplemente porque dice el versículo que sigue, porque le preguntaba a Sedequías, le dice, ¿por qué tú profetizas diciéndome, así es el Señor, yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y lo tomará? Dice Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que ciertamente será entregado en mano del rey de Babilonia. Se verá con él cara a cara y sus ojos lo verán, y hará de llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo disipe. Y si peleáis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Claro, Sedequías se enojó. A Sedequías no le gustó la palabra que el profeta le dio.
¿Por qué se enojó? Porque el profeta no le decía lo que él quería escuchar. El profeta no le dijo, no, tu reino va a ser grande, vas a ser invencible, vas a acabar con el reinado de Nabucodonosor. Sino que él le dijo, tienes que estar sujeto porque Dios va a destruirte. ¿Por qué? Porque tú estás andando en desobediencia. El profeta Jeremías, hermano, le habló a Ezequías sin temor, le habló sin interés, le dijo la palabra que el Señor le había enviado directamente, no le quitó ni le añadió una cosa. Yo pensaba, qué enseñanza para nuestros profetas modernos, ¿verdad? ¿Qué enseñanza? Cuando vemos que el profeta Jeremías habló la verdad, la palabra de Dios, desinteresadamente, se sujetó a lo que Dios quería y en obediencia le dijo el mensaje al rey de Ezequías. ¿Qué diferencia, hermanos? A nuestros profetas modernos, que colocan en su boca lo que el Señor les dijo, cuando el Señor le mencionó. Y a su vez, esto nos consuela a los que estamos sirviendo en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque nos permite ver que aunque los siervos del Señor, que están sujetos, que están sirviendo en la obra de su palabra, no estamos exentos, hermanos, de ataques, de calamidades y circunstancias difíciles, aunque estemos predicando su palabra y aunque estemos haciendo su obra como los está haciendo Jeremías. Yo quiero que entendamos que en tu vida y en la mía y en la vida de cualquier persona que decide entregar su vida a Cristo, van a existir numerosas cosas que en este mundo buscan distraer al siervo de Dios. Van a existir agonía, sufrimiento, dolor, cosas que nos conducen o nos tientan y nos desaniman, hermanos, muchas veces a qué? A apartarnos de Dios. Nos desaniman en la fe. Nos van a ir apartando poco a poco hasta lograr separarnos de Dios. ¿Cuáles cosas? Cosas como la mala situación económica, las finanzas, los problemas de salud, problemas en la familia, problemas en la iglesia, problemas que traen toda fuerza y tratan de destruir nuestra fe. Pero les tengo una noticia. La Biblia, la palabra del Señor, nos muestra, nos da evidencia de hombres de Dios que han sido encarcelados a causa de ¿qué? De predicar la palabra del Señor. Pero veamos que aún en la cárcel, la gracia de Dios se manifestó sobre ellos. Porque entendamos, hermanos, y comprendamos y creámoslo, que Dios traspasa todo lugar, Dios traspasa todo obstáculo, Dios traspasa todo tiempo y su poder y su gloria se manifiesta sobre sus hijos. Yo diría amén. No importa qué situación estés, no importa dónde estés, si tú estás haciendo la obra y la voluntad de Dios, créame, hermanos, que la gloria de Dios y el poder de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Volviendo al tema de los profetas de hoy, este día, también encontramos muchos profetas modernos presos, ¿verdad? Pero a diferencia de Jeremías, que estaba preso en la cárcel, esos profetas están presos ¿en qué? En sus fortunas, que han conseguido por medio de qué? De sus mentiras, que han conseguido por medio de profetizarle las cosas que Dios les manda a decir sin que Dios les mande a decir. Que han conseguido simplemente por profetizar lo que las personas quieren oír. Pero hermanos, ese no es el caso del profeta Jeremías. Las palabras del profeta Jeremías eran de exhortación, ¿verdad? ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Las palabras de Jeremías eran arrepiéntase, y lo estaba exhortando, arrepiéntase, porque el juicio y la ira de Dios vendrá sobre ustedes y acabará Dios a esta nación y a este pueblo. Entonces, hermanos, ese mensaje que daba el profeta Jeremías molestaba e incomodaba por igual tanto a sacerdotes, a los falsos profetas, a los reyes como a los gobernadores. Porque el profeta estaba hablando del juicio de Dios
Y este juicio iba a ser decretado por mano de quién? De Nabucodonosor, el emperador del imperio caldeo, el emperador del imperio ¿qué? Babilónico. Por esa razón, hasta ahí vamos a entender por qué estaba preso Jeremías, por qué siendo el escogido, por qué siendo el profeta llamado por Dios desde el vientre de su madre estaba preso. Yo quiero, hermano, que esto vayamos tomando y aplicando en nuestra vida. Si Jeremías estuvo preso por predicar la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para quitarnos de esa responsabilidad que tenemos? Versículo 2 continúa diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es que su nombre. Este versículo 2 es como el preámbulo del versículo 3. Es como la presentación de quién está hablando o de quién va a hablar. Antes que Dios hiciera la promesa respecto a que el pueblo de Dios iba a regresar y que iba a ser restaurado, primero le está recordando al profeta Jeremías quién era él. Tengamos en cuenta, no porque Jeremías no lo supiera, no porque Jeremías no supiera que era él, porque si había alguien que creyera en Jehová, era Jeremías. Entonces, él estaba recordando eso, no porque Jeremías no lo supiera, sino estaba recordando ¿para qué? Para fortalecer su fe, su mente y su espíritu, pero a su vez también para alentar y animar a todos los creyentes a tener fe y esperanza en él. Y entre estos creyentes estamos tú y yo. Entre esos creyentes que están aquí hablando la palabra de Dios, estamos tú y yo. Porque la palabra de Dios es para el pasado, para el presente y para el futuro. Para nuestros antepasados, para nosotros y para nuestras generaciones que venideras. Entonces, palabras como estas, cuando encontramos en la Biblia palabras como estas, hermanos, nos deben fortalecer nuestra fe. Porque una cosa es creer en los milagros que Dios hizo en la Biblia hace 2000 años, ¿verdad? Es una cosa. Y otra cosa es creer incondicionalmente lo que Dios puede y quiere hacer hoy en y con nuestras vidas. Una cosa diferente es: ay, el Señor abrió el mar rojo. Pero cuando tú estás frente al mar, no creemos. Entonces, si nosotros creemos lo que el Señor hizo hace 2000 años, esos milagros, tenemos que creer que ese es el Dios del pasado, y del presente y del futuro. Y que la palabra de Dios no pasa. Dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, al terminar este versículo 2, agrega, dice: Jehová es su nombre. Aquí está confirmando quién es el que está hablando, quién es el que está haciendo la promesa. En otras palabras, está colocando su firma y su sello como el poder, está exaltando el poder de quién es el que va a hablar. Ahora, recordemos que el nombre y el poder de Jehová no era desconocido para los judíos, ¿verdad? Cuando se decía Jehová, los judíos sabían, entendían de quién estaba hablando. Entonces, como no era desconocido para los judíos, este nombre les confirmaba que no habría ningún obstáculo que pudiera retrasar ni impedir la obra de Dios, ya que Él mismo la hizo y la afirmó. Muchos dirán: pero antes de este versículo 3, el Señor nos habla que era necesario que nosotros sepamos y entendamos quién está hablando, quién está dando la promesa, quién está diciendo lo que va a suceder. Con esto en mente, hermanos, ahora sí llegamos al versículo 3, a ese tan esperado y deseado versículo 3 de Jeremías 33, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Les decía al comienzo que estamos, hermanos, cuando vamos a compartir, no vamos a compartir un mensaje. Porque si alguien viene a mí y dice: no, es que tengo situación, yo digo: no, clame a Dios que Él te va a responder y que Él te va a hacer las ocultas. El clamor de que está hablando esta palabra, hermanos, no es simplemente orar por Él. Como ya dijimos al comienzo, esa es una invitación a buscarle de corazón. Es una invitación a la oración, es una invitación a reafirmar nuestra fe y confianza en el único que no solamente puede responder, resolver y sustentar nuestras necesidades, sino también en el único que nos puede enseñar cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos.
No solamente es invocar al Dios que nos fortalece, que nos provee, que nos da para la comida y la renta, no. Estamos, hermanos, viendo e invocando que es el único Dios que nos puede a nosotros enseñar, el único Dios que nos puede mostrar, capacitar, colocar ejemplos de esas cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos y que necesitamos conocer y que Dios desea que tú y yo conozcamos. No solamente que lo miramos a Él porque nos puede dar hoy para pagar la renta o un buen negocio, un buen trabajo, no. Son cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Entonces, este versículo comienza diciendo clama. Primero necesitamos saber y entender bien qué es clamar. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben el verdadero significado y lo confunden con pedir. Hermanos, y yo entiendo, y yo quiero que entendamos que clamar es más que simplemente pedir y pedir. Clamar es más que simplemente pedir y pedir. ¿Por qué? Clamar es gemir, clamar es afligirse, clamar es suplicar. El diccionario dice, clamar es quejarse a gritos pidiendo ayuda. Entonces, fijémonos que este versículo no dice, ora cuando puedas, o ora cuando tengas tiempo, o cuando te acuerdes. No, dice es clama. Claramente dice clama. Pero aclara a quién debemos clamar. Dice, clame al banco, o clame a su amigo, o clame al jefe. No, él está diciendo, clama a mí. Porque muchas veces, hermano, muchas personas dicen que es que no siento que Dios me habla, yo me siento que Dios no me escucha porque he estado orando y no he recibido ni he escuchado respuesta del Señor, ¿verdad? Entonces, me pregunta uno, ¿pero realmente estás orando? Y yo digo, claro, yo estoy orando, yo oro cada vez que me acuerdo, le coloco en la oración, o cada vez que saco un tiempito, yo oro. Después de que pase la novela, entre el comercial de la novela y el noticiero, ahí yo lo oro al Señor. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice, clama a mí. Clama a mí. Entonces, clamar viene de la palabra hebrea, dice, gara, que significa pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Es pedir o requerir, no reclamar, sino pedir y requerir una cosa con vehemencia, una cosa con desesperación. En otras palabras, mis amados hermanos, clamar es insistir sin desistir. Es insistir, sin desistir. Con la esperanza, ¿cuál esperanza? Pidiendo favor, ayuda y su gracia. ¿Por qué digo que insistir sin desistir? Cuando tú vas a llamar a alguien que necesitas, le marcas, y si está ocupado, vuelve y le marcas, y si tiene vergüenza, vuelve y le marcas, y si necesariamente vuelve y le marcas, y si no está, deja mensaje, pero vuelve y le marcas y le marcas. Así lo que es, eso es clamar. Insistir sin desistir, o sea, estar siempre ahí firme, insistiendo. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, aflígete ante mí, gime a mí, insiste sin desistir ante mí. Dios no le respondió a Jeremías, no les respondió a Jeremías, ni le dijo a Jeremías, clama a mí para que yo te saque de la cárcel, ¿verdad? Ni le dijo, clama a mí, insiste a mí, ¿para qué? Para que yo quite la invasión o mueva a la gente que viene a atacarnos. No. Tengamos en cuenta, hermanos, que hay cosas y acontecimientos que van a suceder porque es conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es necesario, es mejor conocer las cosas grandes y ocultas que Dios quiere enseñarnos. ¿Para qué? Para que podamos vivir dentro de su voluntad y por medio de su palabra, sea cual fuera la respuesta y la situación. ¿Me explico? Me está diciendo, hermanos, que necesitamos conocer, gracias,
cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Porque Dios quiere enseñarnos para que nosotros podamos vivir dentro de su voluntad por medio de su palabra, sea cual fuera nuestra respuesta, sea cual fuera tu situación. Eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace el clamor. Enseñarnos a vivir, enseñarnos a aceptar la voluntad de Dios, enseñarnos a recibir la respuesta del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Vemos claramente, hermanos, que su promesa es que Él nos responderá, ¿verdad? Cuando le clamemos a Él, Él nos responderá. Y es verdad que nos responde. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el sí y el amén. Es la palabra que no deja oración de los justos sin contestar. Entonces, la promesa de que si clamamos a Dios, Él nos contestará es una promesa real y verdadera. Pero veamos claramente lo que nos dice. Dice, y yo te responderé. Pero enseguida dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí quiero hacer un alto. Las personas hoy en día piensan que Dios no les ha respondido porque no les ha dado más de lo que están pidiendo. Están creyendo que Dios está obligado a responderles lo que cada uno está pidiendo. Y por eso dicen, no, Dios no me ha contestado. No escucho la voz de Dios. Y lo que se está diciendo es que sí, Él nos va a responder. Claro que Él va a responder. Porque Dios no miente ni se arrepiente. La palabra es el sí y el amén. Pero está diciendo, yo te responderé, pero con esa respuesta que te voy a dar una enseñanza. Eso no le decimos nosotros a la gente cuando están pidiendo ayuda, ¿no? Dame a Dios que Dios le responde. La gente dice que se va a responder con cosas grandes. No, entonces yo estoy pidiendo un carro, Él me va a dar un bus. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, yo quiero decirles una cosa. ¿Cuántos días, cuántas veces, cuántas semanas hemos estado orando nosotros por un lugar donde congregarnos? ¿Cuánto tiempo? El Señor no ha respondido. Sí, Señor. En todo ese trayecto, el Señor no respondió. Pero en su respuesta nos estaba enseñando. Aunque tú no lo veas así, yo sí lo veo. Me está enseñando a ti y a mí que la iglesia no era el lugar donde íbamos a llegar, que la iglesia no es el lugar donde hay sitios, pisos de mármol, de paredes con pintura veneciana, no. Nos estaba enseñando que la iglesia somos tú y yo, que la iglesia somos nosotros, hermanos. Y eso hemos visto. Nosotros nos hemos sometido, hemos seguido en la dirección de que no importa si es un parque, si es la casa de nuestra hermana Giselle y Joao, que si es allá estamos como iglesia, porque la iglesia que el Señor nos ha enseñado en su palabra no es el lugar ni el edificio. La iglesia somos tú y yo. Entonces, su promesa es que Él nos va a responder cuando nosotros le clamemos, hermanos, y eso es verdad. Y yo sé y puedo asegurar que tú estás de acuerdo conmigo, que en toda súplica que hacemos, Dios nos responde. Nos dice que cuando clamamos a Él, Él nos va a responder, pero esa respuesta viene acompañada con una enseñanza. Y yo te responderé y te enseñaré. Hermanos, en otras palabras, su respuesta, la respuesta que estamos esperando cuando clamamos a Dios, cuando lo buscamos en oración, no estoy diciendo cuando pedimos de vez en cuando ni cuando nos acordemos, no, sino que cuando clamamos de corazón, cuando verdaderamente derramamos nuestro corazón al Señor, creyendo y sabiendo que Él está ahí para escucharnos, creyendo y sabiendo que Él es el Rey y Señor de nuestra vida. Cuando nosotros clamamos, y lo buscamos a Él con un corazón dispuesto, hermano, creamos que Él va a responder. Pero nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, cuando tú clamas a Dios, tienes que entender que tu respuesta puede ser sí o no por ese momento.
Pues, pero ¿por qué? Yo estoy clamando por algo urgente. ¿Saben por qué? Pues porque la palabra de Dios dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, para terminar, yo quiero decirte una cosa. Dios está más interesado en cambiar tu mente que tus circunstancias. Muchos dirán, no entiendo. Porque cuando Dios cambia nuestra mente, cuando nuestra mente conoce y recibe las cosas grandes y ocultas que el Señor tiene para enseñarnos, al cambiar nuestra mente, van a cambiar nuestras circunstancias. Porque no la vamos a ver con los ojos materiales, la vamos a ver con los ojos espirituales. Eso es lo que el Señor quiere, cambiar nuestra mente, para que de esa manera cambie tus circunstancias. Muchos viven hoy en día quejándose de la situación, que se va peor cada día, que el Señor nos llega, que el Señor no va, que el Señor viene. Pero es porque no han cambiado su mente. Y cuando el Señor dice, yo te contestaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Él está transformando, Él quiere transformar tu mente. Y cuando tu mente entienda qué son las cosas grandes y ocultas, es que comenzamos a tener que la mente de Cristo. Y un cristiano con la mente de Cristo, créame que puede vivir cualquier dificultad, cualquier circunstancia, cualquier necesidad. Porque la confianza no está puesta en las estadísticas. Nuestra confianza no está puesta en el banco. Nuestra confianza, la tuya y la mía, está puesta en Cristo. Quiero terminar con una pregunta como la que decía Mauricio. No si tú eres Jesús. Y quiero preguntarte. ¿Está la mente de Cristo en tu vida? ¿Tú tienes la mente de Cristo o todavía tienes la mente de Dios? Así que hermanos, cuando vayamos a enseñar a alguien que Dios responde, no le digamos lea Jeremías 33:3, sino digámosle, para que Dios responda, no es que clamar, suplicar, insistir sin desistir, pero estar dispuestos a que la respuesta de Él no siempre sea afirmativa. El caso de que no sea afirmativa, no es que no responde. El caso de que no sea afirmativa es porque Él sabe y entiende perfectamente lo que tú y yo necesitamos. Sabe y entiende que si nos va a dar más o nos va a dar menos, vamos a perder. Él sabe, entiende y conoce tu necesidad más que la mía. Entonces, hermanos, quiero que vayamos hermanos para nuestra casa con este pensamiento. El Señor está más interesado en cambiar nuestra mente y nuestras circunstancias. Si tú quieres que tus circunstancias cambien, cambia tu mente. Comienza a practicar, comienza a moverte en los pensamientos de Dios, no en los pensamientos humanos. Cuando nuestra mente cambie, vamos a darnos cuenta que verdaderamente Dios es el Dios de los imposibles. Yo lo digo porque esta semana con mi esposa hemos visto al Señor moverse en nuestras vidas. Hemos visto que cuando nos decidimos buscarlo a Él en oración, Él se ha ido manifestando momento a momento, día a día. Hemos venido uniendo todo lo que ha sucedido en nuestra vida esta semana y hemos visto el mover de Dios en nuestra vida. Y ese mover ha cambiado nuestra mente y ese cambio de nuestra mente ha cambiado nuestras circunstancias. Ya no estamos viendo, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? No, sabemos que estamos en la mano de Dios y que si Él dispuso lo que estamos viviendo es porque Él tiene en sus manos la respuesta. Entonces, hermanos, hagamos de caso, Señor. Comenzamos a cambiar nuestra mente. Comenzamos a adoptar la mente de Cristo. Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que nuestras cosas. Quiero terminar, hermanos, con diciéndoles que Dios es un Dios real. Dios no es el Dios de la Biblia, ese cuento que la gente dice. Dios es un Dios real y que su poder del Espíritu Santo mora en cada uno de la vida. Permite que ese Espíritu
Permite que ese espíritu te dirija y afina tu oído. Porque el Señor no solamente habla con truenos, sino con el sentido del Dios. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Gracias a Dios porque como ves, Señor, que ese Jeremías 33, que es una línea directa a ti, que tiene una línea directa, porque tú escuchas, Señor, nuestra petición, Señor, y tú respondes, Señor, nuestras oraciones. Padre, gracias porque nos han mostrado y nos han enseñado, Señor, que nuestro clamor no es simplemente orar y pedir por permiso. Nuestro clamor es insistir, Señor. Y queremos estar bien, Señor, dispuestos, Padre, a aceptar, Señor, y a recibir. Padre, te pedimos hoy, que por favor cambiando, transformando nuestra mente, Señor. Para que podamos, Señor, tener finalmente Cristo. Cuando tengamos la mente de Cristo, Señor, vamos a ver las dificultades, Señor, la distancia de Señor, para cambiar. Gracias por esta tu iglesia, Señor. He dispuesto el corazón, Señor, a buscarte, Señor, en oración. Ahora no permitas que fallezcamos, Señor, sino que cada día, Señor, te Espíritu, Señor, que es nosotros, Señor, y que vamos a llevar la oración, Señor, con exigencia, con una necesidad, Señor, como nos siguen enviando para la oración. Despiértanos, Dios mío, de esa pasión que tenemos, Señor. Despiértanos de ese sueño, Dios mío, Señor. Permítenos, Dios mío, Señor, clamarnos, Señor, clamarnos, Señor, con un corazón, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por el camino que nos lleva, Señor. Gracias, Dios, Señor, porque nos has permitido, Señor, que nos dejemos, Señor, que tengamos tu palabra, Dios, Señor, Padre, y que lleguemos a ti, Dios, Señor, en nuestro momento de salud, en nuestra vida feliz. Padre, te alabamos y te bendecimos, también por todo, en el nombre de Cristo, Señor.